Ya tenemos al invitado del día, ya está con nosotros el economista Cristian Vega, asambleísta por la provincia de El Oro, a quien le damos la bienvenida. Economista, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, estimado Ariel, muchísimas gracias a Radio Ovación 89.1 FM, gracias por el espacio, siempre es importante poder comunicarnos, informar y recibir siempre toda esa buena vibra y también las sugerencias por parte de la ciudadanía. Yo creo que ese es parte del compromiso de quienes recibimos la voluntad popular para poder representarlos y no solo esperar a una sola fecha para hacer una rendición de cuentas, sino siempre de manera permanente informar lo que hacemos y rendir cuentas a los mandantes. ¿Cómo le fue en la rendición de cuentas? Bastante bien, estimado Ariel. Pudimos informar, pese a que solo eran 45 días, porque fue desde el 18 de noviembre que iniciamos actividades hasta el 31 de diciembre. En esos 45 días, este asambleísta orense fue el único asambleísta de los 137 que presentó 2 proyectos de ley. Durante ese periodo, la reforma de la Ley Orgánica de Defensa contra Incendios y Estructura Bomberil, la ley ordinaria que es de eficiencia y distribución de regalías mineras. Ambas ya en este momento se encuentran en las comisiones respectivas. La ley de defensa contra incendios y estructura bomberil ha sido priorizada dentro de la comisión. Ya entiendo que en los próximos meses estará ya el informe para primer debate. Y todo esto en 45 días en conjunto con la información, las entrevistas, lo que hemos estado haciendo y también de la mano de la Asamblea, con hasta ese entonces las 8 leyes que se habían aprobado. Hasta el momento ya vamos 13 leyes, incluidas las 5 económicas urgentes. ¿Qué proyectos de ley se ha presentado en beneficio de la provincia de El Oro? En beneficio de la provincia del Oro para este año, para el 2024, tenemos 2 cosas. Una es la reforma a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar, reforma que fue socializada con la población de Puerto Bolívar y que fue presentada de manera ordinaria, que es uno de los 3 mecanismos para presentar una ley o una reforma de ley, en conjunto casualmente con el asambleísta orense también, Jorge Álvarez. Y también hemos incluido en cada una de las leyes económicas urgentes como sugerencia. Lamentablemente no han sido incorporadas, pero ahora vamos a seguir el tratamiento normal, que es la reforma a la ley de telecomunicaciones, en donde se incluya o se retome lo que se derogó, que era el artículo 34, que era una compensación que hacían las compañías telefónicas por concentración de mercado. Es decir, las que tenían muchos usuarios y tendían a convertirse en un monopolio, para evitar los monopolios, porque en Ecuador están prohibidos, al igual que en Estados Unidos los monopolios, se pagaba un pago por concentración de mercado. Ese dinero, ¿a dónde se propone que vaya? Que vaya directamente a las 821 juntas parroquiales del Ecuador, para que de manera igualitaria se distribuya ese fondo, más o menos 40-50 millones de dólares al año, y sirva para financiar la conectividad en la ruralidad. Es decir, disminuir la brecha que hay, que en las áreas urbanas 7 de cada 10 personas, 7 de cada 10 ecuatorianos tienen acceso a internet, mientras que en la ruralidad 3.5 de cada 10 habitantes la tienen. Esa brecha es la que queremos romperla, y también al estar permanentemente conectados o dándole espacio, internet gratuito en los espacios públicos, a través de este fondo, la ruralidad va a permitir conectarse, por ejemplo, en temas de seguridad, con el ECU 911, y ya el tema de la conexión ya no va a ser un problema para los municipios, que muchas de las cámaras del ECU 911 no funcionan porque no hay esa conectividad, no hay ese presupuesto en los GATS. Muy interesante esa ley, en beneficio de la provincia. De la provincia y de toda la ruralidad en general, de las 821 juntas parroquiales. Más o menos son entre 30.000 y 40.000 dólares al año que se invertirían para que en todos los espacios públicos pueda haber, así como bien en los parques, los 30 minutos de internet gratuito, pueda haber internet. Eso va a permitir, ¿qué cosa? Que, por ejemplo, la formación de las personas que están en el agro y que tienen la experiencia empírica, pero muchas veces estos cursos de formación continua no pueden llegar porque, claro, no les podemos pedir que se desplacen a la ciudad para que se formen. Pero ya con este acceso, la educación en línea va a tener mucha más fuerza, la universidad y la academia va a tener un rol más importante, y también va a poder visibilizarse qué tenemos en la ruralidad. Recuerde que acabamos de pasar una ley económica urgente de turismo, pero en ningún artículo se incluye la ruralidad. Y recordemos que en la parte rural del Ecuador están todos los atractivos turísticos que tenemos, toda esa potencialidad. Pero, sorpresa, se olvidaron de incluir a la ruralidad, pese a que
solicitamos que se incluya este artículo, pero bueno, al final este es un trabajo de persistencia para poder lograr y conseguir que se cumplan, sobre todo normativas que sean útiles y que se apliquen de manera rápida para los ecuatorianos. Sobre el proyecto de ley de turismo, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, nosotros como bancada y a título personal, nosotros votamos en contra del proyecto de ley de turismo. Proyecto, ¿por qué? Porque este cuerpo normativo no solo, pese a que decía por la ley de turismo, modificaba cerca de 6 cuerpos normativos, entre Código Orgánico Administrativo, entre régimen tributario, estaba la ley de turismo. Y en esencia los aportes importantes o las cosas positivas, ¿sí? Porque siempre hay cosas positivas, pero uno pone en un balance, está que se reforma el Código Orgánico Administrativo, el artículo 277, sobre todo donde da la posibilidad, ojo, no es la obligación, y eso es lo que nos molestó, que siempre juegan con la esperanza de los ecuatorianos, porque da la posibilidad de que sectores agrícolas, pecuarios, pesqueros, puedan acercarse a las instituciones financieras y en un plazo de 12 meses, por cuestiones del tema de la inseguridad, porque vienen arrastrando el tema de la pandemia, puedan renegociar el tema de los intereses y las multas y recargos por temas de los créditos. No la condonación de los créditos, el capital no. Siempre hablamos de estos atrasos por estos temas fortuitos. Pero el inconveniente está en que en el articulado dice podrá. Y tú sabes, Ariel, que el podrá no los obliga, le da la discrecionalidad para que la institución financiera le diga a ese pequeño agricultor, sabe que sí voy a analizar su caso, o pasan los 12 meses y le dice, ¿sabe qué? No pude analizar tu caso. Y al final esa es una forma de jugar con la esperanza de los ecuatorianos y es lo que nos molesta. Y lo segundo, otra cosa que es también positivo, es que se permite que los jóvenes que tenían deudas por créditos educativos, que en la primera ley económica urgente como bloque de la revolución logramos que se los considere, porque recuerda que la primera ley económica urgente fue una condonación de multas, intereses y recargos a todo nivel, en el tema del SRI, y nosotros dijimos por qué los jóvenes no pueden también tener esa condonación. Incluyeron la condonación de los créditos para que los jóvenes puedan asimismo reprogramar los créditos, pero les exigían que para reprogramar paguen el 50% del capital, con lo que fue prácticamente inejecutable. O sea, lo pusieron en la ley, pero si yo tengo para pagar el 50%, pago el 100% del crédito, entonces no necesito que me lo condonen. Entonces teníamos esa realidad de los padres de familia. En esta ley económica urgente ya entendieron cuál fue el espíritu de esa norma y ahora sí dicen que para renegociar necesitan el 10% del pago del capital. Esas dos cosas como cosas rescatables, como cosas que definitivamente vimos que las quisieron poner a última hora, estimado Ariel, porque hay que ser claros. En el primer y en el segundo informe no hubieron muchas cosas que terminaron plasmándose en este proyecto de ley, porque este proyecto de ley, la presidenta de la comisión, como es costumbre en esa comisión, 10 minutos antes de la votación entrega el informe definitivo. Entonces se quejan los comisionados. Por eso el bloque de la revolución en esa comisión votó en contra porque no había tenido tiempo para revisar una ley que te la envíen 10 minutos antes y nos topamos con esas novedades. ¿Qué es lo criticable de esta ley? Lo criticable es que, por ejemplo, anunciaron con bombos y platillos que se crea un fondo para la promoción turística del Ecuador. Lo crean y ese fondo lo va a administrar el Ministerio de Turismo. Perfecto, nos parece excelente. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que el fondo lo van a financiar 2 tasas o contribuciones en temas de turismo que ya existen en el Ecuador, que aproximadamente recaudan 40 millones de dólares, 42 millones de dólares es lo que se estima de acuerdo a la proforma presupuestaria del 2024, pero estas tasas ya fueron creadas con el fin de promocionar el turismo. Entonces lo que me estás diciendo, creo un fondo para la promoción turística con 2 tasas que ya servían para la promoción turística. O sea, están jugando con la ciudadanía. O sea, creen que nosotros que estamos ahí para representarlos, no nos vamos a dar cuenta de que lo que están buscando es simplemente vendernos humo y las cosas gruesas como qué, estimado Ariel, cosas gruesas como a las aerolíneas aéreas,
Aerolíneas que el segmento de las aerolíneas es un monopolio natural per se, porque no cualquiera puede ponerse una aerolínea y venderte pasajes aéreos, sino que ahí son estructuras monopólicas basados en un informe de competitividad en Latinoamérica. Dicen que no somos competitivos. ¿Por qué? Porque Ecuador es el país que ocupa el segundo lugar con las tasas aeroportuarias más altas y que por eso debemos ayudarles a bajarle los costos a las aerolíneas para que los pasajes sean más baratos. Me quedó esa duda, ¿no? Efectivamente, Ecuador ocupa el segundo lugar con las tasas aeroportuarias más altas, pero en ese informe, las tasas es uno de los 10 elementos que te permiten identificar la competitividad en el sector aéreo. ¿Y qué crees? Nosotros en Ecuador tenemos las tasas más caras, sí, pero también ocupamos el primer lugar con el aeropuerto de Quito como el aeropuerto más moderno, más seguro y de mejor calidad en servicio en América Latina. Eso no lo dicen. También, ¿qué es lo que nos dicen? Que hay que bajarle el costo de los combustibles porque así van a venir más aerolíneas y vamos a tener pasajes más baratos, más aerolíneas. Qué sorpresa que en ese mismo informe de competitividad al que hacen referencia, Venezuela es el país que tiene el combustible más económico para las aerolíneas. Y el segundo país con el combustible más económico, es decir, por debajo de la media del costo de combustible, es Ecuador. O sea, que vamos a pretender que las aerolíneas bajen el costo de los pasajes aéreos cuando somos el país con el segundo combustible más barato y ese 5% que pagaban de recargo ya no lo vamos a tener. Y para colmo, ahora el impuesto de salida de divisas que tenían que pagar las aerolíneas, ¿por qué? Porque tienen que repatriar las utilidades a donde son las aerolíneas, no lo van a pagar. Entonces no entiendo cuál es la concepción de gobierno creyendo que haciendo lo mismo que hacían los gobiernos anteriores, que es reducirles ingresos al Estado, porque todas estas condonaciones para dinamizar el sector privado, que es lo que nos venden, en esencia se ven reflejados en el presupuesto, menos ingresos en el presupuesto. Esa fue una de las críticas cuando estuvimos aprobando la proforma presupuestaria, porque no ponen el IVA en el presupuesto, porque dicen que no estaba publicado. Son 1.300 millones de dólares, más 1.000 millones de dólares más de las contribuciones especiales que se aprobaron en la cuarta económica urgente, son 2.300 millones de dólares. No los pusieron en el presupuesto, Ariel. Pero en cambio sí ponen en el presupuesto 11.000 millones de dólares de financiamiento con papeles. ¿Qué significa con papeles? Que van a emitir bonos. Es decir, que a los GATS que les están adeudando y que ya emitieron el primer decreto ministerial por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, donde les recorta el 8% del presupuesto, ¿sí? Porque es la proyección de acuerdo al presupuesto que bajaron los ingresos para pagarle menos a universidades, para pagarle menos a gobiernos autónomos descentralizados, pero sin embargo, como no hay plata, no hay liquidez, ¿qué es lo que están esperando? Darle papeles a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, les van a dar bonos. A los profesores que están esperando su jubilación, ya sabíamos que normalmente les cancelan en bonos, les van a dar en bonos. ¿Y cuál es la otra caja chica que utilizan los gobiernos de turno para financiar cuando hay déficit? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Seguramente las deudas que el Estado tiene con el IES también las va a colocar con bonos. Ese es el problema. Entre nosotros nos estamos repartiendo ese problema en vez de sincerar las cuentas. No tenemos o no nos dan la capacidad de ingresos, porque en vez de poner esos 11.000 millones de dólares en deuda, no fuimos sinceros y pusimos esos 2.300 millones de dólares de ingresos, que eso sí está en la ley, que esa sí fue proyección del Servicio de Rentas Internas, pero que dijeron no, como al 20 de febrero, que es cuando enviaron la proforma presupuestaria, todavía no estaba publicado, pero ya había pasado los debates, ya había pasado el veto, sabíamos que iba a entrar por el Ministerio de la Ley por veto, pero como no estaba publicado, no lo pongo. O sea, me valgo de estos tecnicismos para no poner recursos, porque el problema no es que no los declaren. El problema más grave es que como no me los ponen en el presupuesto, no me dicen en qué los van a gastar. Y no sé si es que la ley económica urgente que nos vendieron al país, que era para combatir la seguridad, para financiar a las Fuerzas Armadas, realmente lo van a gastar en eso. Porque como ese presupuesto o ese anexo donde dice qué van a hacer con los 2.300 millones de dólares no va a volver a la Asamblea, porque nosotros solo conocemos la proforma presupuestaria original. De ahí tenemos que esperar cada 4 meses para que llegue la liquidación la liquidación cuatrimestral y ahí poder ver cuánto mismo ingresó al país y en qué se ha gastado.
Ahí es donde nosotros podríamos revisar qué se está haciendo con esos recursos. Pero el problema está ahí. ¿Por qué no lo cuentan ahora? Están escondiendo algo. Eso es lo que nos preocupa. Esa falta de transparencia. Ese discurso de decir estamos luchando por la seguridad del país, pero no son transparentes en decir qué van a hacer con esos recursos que le están costando a la ciudadanía, que nos van a costar a partir del 1 de abril el 15% del IVA, que ya está anunciado, está decretado y se va a ejecutar. Ya estamos viviendo la especulación de precios, porque no es que desde el 1 de abril recién van a subir las cosas. Usted vaya y pregunte a los mercados y se va a dar cuenta, no es que es el IVA, es que por cualquier cosa la ciudadanía, lamentablemente, o el comercio, trata de blindarse ante ese incremento y ya redondea precios y empieza el tema de la especulación. Asambleísta, ¿qué piensa de la consulta popular? ¿Qué pienso de la consulta popular? Que es una consulta innecesaria. ¿Por qué es innecesaria, Ariel? Porque en estos momentos donde el país necesita la mayor cantidad de recursos, necesita ser eficiente con cada dólar, el presidente se quiere gastar preguntándonos si queremos aumento de penas, si queremos eliminar los beneficios penitenciarios, si queremos combatir la corrupción, cosas que en la Asamblea Nacional con las reformas del COIP las estábamos tratando y no le iban a costar un centavo al país, y a estas alturas ya estuvieran en el registro oficial y ya fuesen utilizadas y aplicadas por los administradores de justicia. Pero realmente por utilizar los dineros públicos, porque eso se llama utilizar dineros públicos para una campaña anticipada, porque quiere promocionar el sí, como que con el sí todos somos buenos, con el sí todos vamos a ir contra la delincuencia. Pero es que las primeras 6 preguntas de esa consulta popular es lo mismo que estábamos haciendo en la Asamblea. Entonces es como preguntarnos, ¿el agua moja? Es como decirnos, ¿es blanco el caballo blanco de Simón Bolívar? Son cosas que necesitamos los ecuatorianos. Y por supuesto que a todas las preguntas que tienen que ver con las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que van a determinar en eso, que es lo mismo que estábamos haciendo, y que van a ayudar a darle fuerza a los administradores de justicia, habrá que estar de acuerdo, porque ya lo hicimos en la Asamblea. El presidente no quiso mejor que lo archiven, porque el presidente de la Asamblea se está prestando para eso, va a dejar que pasen los 60 días y se archive las reformas del COIP. ¿Para qué? Para, en vez de tener reformas en este momento, esperar al 21 de abril que ganen las 6 preguntas que tienen que ver con las reformas del COIP y que luego en diciembre, en el mejor de los casos, ya esté implementado. Es decir, nos esperamos un año y nos vamos a gastar 62 millones de dólares en algo que podía hacer la Asamblea. Pero ¿cuál es el objeto de la consulta? Si bien es cierto, es innecesaria, para el Ejecutivo es necesario porque quiere meter 2 cosas importantes. 2 cosas que van, por supuesto, en detrimento del bienestar común, del bienestar público. ¿Y cuáles son, Ariel? La pregunta que está relacionada con el tema del arbitraje, permitir que toda inversión pública en el Ecuador, toda inversión privada, pero que viene del extranjero, no sea juzgado si tenemos un conflicto por la justicia local, sino que sea por la justicia internacional. Es decir, no van a valer los jueces nacionales si viene otro Chevron. Si nos contamina, nos deja toda esa basura química y nos daña el ambiente, ya aquí en el Ecuador no va a poder ser juzgado, que tiene que ser juzgado en el exterior. Y tú sabes que las grandes transnacionales tienen los capitales para con las, en este caso, cortes internacionales, dirimir. Y lo otro, y la segunda pregunta que nos preocupa, es el tema del trabajo por horas, porque se pretende, han sido tantos los criterios de cuál sería el valor por hora, que empezó desde 1.19, luego 1.83, 3.05, ahora sí dicen que dependiendo de los sectores va a ser 4 o 5 dólares. Lo que nos preocupa es que esa evidente falta de planificación sobre cuál va a ser el valor real termine perjudicando a la ciudadanía y en vez de ser un beneficio, termine siendo un perjuicio, porque hasta el momento no se muestra contundente y consistente con las acciones que hace el gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque el presidente habla de que en el Ecuador, en el nuevo Ecuador, como él dice, ya hay nuevos puestos de trabajo, se han creado 60, primero fueron 50.000, luego en otra entrevista dijo que eran 61.000, y luego en otra entrevista en la tarde dijo que eran 63.000 los puestos de trabajo creados para jóvenes. Pero lo que nunca ha podido decir es lo que publicó el INEC, que entre enero y febrero del año 2024 se han eliminado 83.000 plazas de trabajo. Entonces, si
realmente se crearon los 63.000 plazas de puestos jóvenes, pero se eliminaron los 83.000, significa que hasta el momento no despegan las leyes económicas urgentes tan anunciadas el año pasado, porque no se ve un aumento del empleo real. El empleo neto no aumenta. Entonces, una verdad contada a medias termina siendo una mentira, Ariel. Seguimos en entrevista con el economista Cristian Vega, asambleísta por la provincia de El Oro. Estábamos debatiendo extra micrófonos en el corte con el tema del trabajo por horas, porque nos fuimos a la pausa, tocó cortar el tema. Sigamos con ese tema. Gracias, Ariel. No, el tema con el trabajo por horas es que muchos dicen que no permitir el trabajo por horas es no permitir la posibilidad de que quienes sí quieren no solo tener un trabajo, sino tener 2, 3, 4 trabajos y con la remuneración por horas poder generar mayores ingresos en virtud de su predisposición a trabajar más. Entonces, lo que comentábamos es que si el concepto del trabajo por horas tuviera ya definido un valor por hora base que sea representativo para que sea distinto a lo que estamos pasando, porque recuerden que el trabajo por horas es una excepcionalidad, no es la norma. Es una excepción ¿a qué? A que me falló una persona dentro de mi equipo, a que yo tengo que cumplir una obra y tengo que hacerlo más rápido, entonces contrato por horas para poder ser más productivo. Es una excepcionalidad, porque la norma es que yo formalizo a alguien y lo tengo en relación de dependencia. El objetivo, o dentro de lo que he escuchado, el gobierno busca y dice, no, es que al que es informal, quiero formalizarlo. ¿Por qué? Porque ya él va a poder pagar el seguro, a él va a poder pagar la afiliación, va a poder pagar la jubilación, ¿sí? Pero eso es cuando el valor por hora te permite poder hacer un descuento que cuando le quitas todo eso, sea igual a lo que ya está ganando ahora, porque nadie va a querer entrar en un nuevo régimen laboral para ganar menos de lo que ya gano ahora, sin el trabajo por horas. Ejemplo específico, conversaba con los compañeros en la zona del Tropezón, donde se reúnen en la mañana, compartí con ellos un café, sí, hicimos un espacio, nos fuimos a conversar y me nació la duda de preguntarles, bueno, ¿y cuánto ganan actualmente? ¿Cómo están y si con eso les alcanza para poder sobrevivir? Entonces ellos me contaban de que actualmente cuando logran llevarlos a trabajar y a veces les sale trabajo por una semana, pero trabajan solo esa semana y ya no trabajan en el mes, y reciben entre 25, 20 dólares por el diarios, día, por el día, por ese día de trabajo. Entonces, si tú divides ese valor específicamente, imaginemos, cerrémoslo con los 20 dólares específicamente, estamos hablando con 2,50 actualmente. Cada hora, ¿sí? Entendiendo que ese va a ser el jornal de la persona. Si queremos todavía sumarle el tema de la afiliación y el tema de la seguridad social, no alcanza. ¿sí? ¿Cómo alcanza? Entonces debe ser un valor referencial entre 4 o 5 dólares. Me dicen, no, pero es que en Estados Unidos es distinto. Claro, en Estados Unidos allá pagan muy bien la hora. El sueño americano, exactamente, porque tú tienes rangos de trabajo que van desde 8 o 9 dólares la hora hasta 15, 16 dólares la hora, dependiendo de la especialidad o la especificidad que tengas. En Estados Unidos en 2 horas se gana lo que un trabajador, como usted dice, del Tropezón gana en el día. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque imagínense, si usted aquí no encuentra trabajo, pero usted era operador de maquinaria pesada, y allá logran ver que tiene la capacidad de operar y tiene un certificado, si tomó la precaución de tener un certificado de que usted sabe manejar ese equipo, usted gana muy bien en Estados Unidos, porque son muy cotizadas las personas que manejen maquinaria pesada, y ellos están por los 15, 16, 18, 20 dólares la hora. En cambio, alguien que va a trabajar a sí mismo en construcción, están entre los 10, 12 dólares la hora. Entonces, es la diferencia de los salarios. Claro, en Estados Unidos se gasta más, correcto, pero es por las diferencias entre economías. Entonces, el tema del trabajo por horas, si es que al final lo que se quiere es poder darle una alternativa para que en este caso el empresario pueda contratar, ya existe el trabajo por horas, por así decirlo, o por jornadas inferiores a menos de 8 horas, que es el trabajo o los contratos por tiempo parcial.
te lo dice la ley y lo puedes hacer. O sea, si al final quieres esas alternativas, lo puedes realizar. Y es más, ese sistema de contratación es el más utilizado en el sector comercial. Entonces, si es que al final lo que voy a buscar es contratar por horas, por el mismo valor que se va a pagar contratando a una persona bajo esta modalidad que ya está actualmente en la ley, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el objetivo? El problema está, estimado Ariel, es que cuando yo hago el contrato a tiempo parcial, es un contrato que si va al Ministerio de Trabajo, va a estar regulado y va a tener que cumplirse. Pero si implementamos de manera muy rápida, sin una planificación clara, sin decirnos cuáles van a ser los rangos de ingresos por horas y que estén regulados por el Ministerio de Trabajo. Quedan muchos vacíos. Exactamente, y tú sabes que cuando existen vacíos, el Estado ya ha mostrado que es incapaz de poder hacer un control eficiente de la norma. Lo que habíamos dicho, ya se habla del aumento del IVA y ya hay especulación, ya hay aumento de precios en los mercados. ¿Y nosotros hemos visto que gobernaciones a nivel nacional estén controlando precios? No, porque no tienen la cantidad de personas, no hay el presupuesto para contratarlos. Entonces empezamos a tener un libre albedrío y con el tema del trabajo por horas, si nadie te controla, ¿quién te obliga a que pagues realmente el precio justo? Vamos realmente a estar inducidos en un momento en donde todo el mundo quiere trabajar, ¿a qué? A contratar al que te cobre menos. Y vamos a iniciar una precarización laboral. Ese es el problema, ¿sí? Esa es la razón. Nosotros siempre hemos dado respuestas técnicas, siempre hemos ido con el tema de la norma, pero si se van a hacer las cosas, hagámoslas bien. No nos digan, no, es que sí tenemos planificación, que por eso hemos bajado las cosas. Sí, han bajado las muertes violentas, definitivamente. Es importante reconocerlo, pero también hay que entender que bajaron las muertes violentas porque pusieron policías y militares en las zonas que eran consideradas las de mayor violencia. Entonces debe haber una lógica, ya hay la presencia militar. Pero hay que entender que en el todo, cuando tú tienes una estrategia de seguridad, ¿sí? ¿Qué es lo que te despunta o qué es lo que despuntaron? Los crímenes o los delitos que ya no tienen que ver con la presencia física del agresor. ¿A qué me refiero? Con el tema de las vacunas, con el tema de los secuestros, porque eso no es que yo voy y te pego, no, yo empiezo a amedrentarte, te saco fotos de tu familia y con eso realmente quiebran la voluntad de las personas y terminan cediendo al tema de las vacunas. O por ahí se te presentan con un arma, ¿sí? Pero al final lo que vemos es que se han reducido los asesinatos, pero se han quintuplicado el tema de los delitos de extorsión. Entonces, eso lo que nos muestra es que está bien, ante la acción de repeler, porque ya tienes presencia en las zonas rojas de militares y policías, pero se te está yendo de las manos los otros delitos que están conexos. ¿Por qué? Porque necesitamos una planificación real. Decir solo que porque bajaron el índice de las muertes violentas, ¿sí?, es el gran resultado de un plan. El plan es cuando yo tomo todas las aristas. Un plan yo no lo hago solo con un indicador. Todo el mundo sabe que los indicadores, en este caso en temas de seguridad, son un conjunto y tengo que mi planificación abordarlos a todos, porque si solo un indicador va a ser mi medida, estoy cometiendo un error. Pero ahora que se acabe el estado de excepción, ¿no puede explotar otra vez todos estos delitos? Es probable. ¿Por qué razón? Porque recordemos que todavía impera el tema de la delincuencia organizada, no se ha erradicado, ha sido medidas disuasivas lo que ha implementado el gobierno y está bien porque en números han reducido las muertes violentas. Pese a que es verdad, hay semanas en donde hay, por ejemplo, como esta última semana, donde hubo una gran cantidad de muertes violentas, realmente nos estremece porque nos hace recordar meses anteriores o semanas anteriores donde teníamos eso como pan nuestro de cada día. Si bien es cierto, estamos a vísperas de terminar el estado de excepción, lo que me preocupa es que este recrudecimiento de la violencia y el tema que ahora tenemos las protestas en la cárcel, específicamente que también han salido imágenes, sea un anuncio de estas bandas diciéndonos o tratando de dar el mensaje de decir, se les acaba el estado de excepción, nuevamente va a regresar el manejo que teníamos. Eso es lo que preocupa, porque entiendo que quieren dar un mensaje y el mensaje que debe dar en este caso el gobierno y que debemos dar los ecuatorianos es que no queremos regresar a ese ambiente de inseguridad, a ese ambiente de impunidad.
pero es momento de que se sienten con los números reales y de manera transparente y se planifique lo que se va a hacer, porque simplemente poniendo policías y militares en las zonas rojas, lo que estamos consiguiendo es dos cosas: se reducen las muertes violentas, pero también obliga a que donde no está esa presencia empiece a migrar este tema de la delincuencia. Entonces, al final lo que estamos haciendo es limpio aquí un poco, pero se me contamina acá. Entonces, vengo a limpiar acá y se va trasladando. Entonces, necesitamos una acción efectiva y por eso yo le recomendaría en este caso, o el exhorto desde la Asamblea Nacional, es que no perdamos tiempo en cuestiones políticas o en cuestiones que alimentan el ego. O sea, no sé cuál es el capricho del señor presidente de sentirse respaldado o sentir que votando sí en las preguntas que por lógica habría que votar que sí, ¿sí? Él quiere sentirse respaldado en ese aspecto. En este momento lo que los ecuatorianos necesitamos es seguridad, no que pongámonos a andarnos midiendo de que yo soy mejor que el uno, yo soy mejor, mira cómo soy popular. Yo creo que no estamos... Es decir, ¿es un capricho ahora lo que se viene en la consulta popular? Yo entendería que sí, porque el presidente es el único que también, así como hace las cosas, él las puede deshacer. Él puede decir, no, mira, Asamblea, tratemos el tema de las reformas del COIP que ustedes tienen, nos ahorramos los 62 millones de dólares, porque para colmo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral también dijo que uno le llegaban los recursos para la consulta. Entonces, ¿de qué hablamos? Yo creo que hay cosas prioritarias en este momento, la seguridad es una de ellas, y con la consulta vamos a hacer lo mismo que haríamos en la Asamblea, que es mejorar un texto para que sea de mejor aplicación para los administradores de justicia, pero no con eso, al otro día va a eliminarse la delincuencia, va a eliminarse el crimen organizado. No, necesitamos recursos para que se planifiquen acciones, para que hayan intervenciones, para que todo ese conjunto de personas que han sido capturados, ¿sí?, puedan cumplir un proceso de rehabilitación. No sé si será cierto, pero me preocupaba un dato que me parece escalofriante, que es de las 10.000 personas, más o menos hablan de 10.000 personas detenidas, que solo 494 hayan terminado con una sentencia. Me parece escalofriante, porque eso nos muestra dos cosas. Nos muestra que aún no hay todavía ese engranaje con el sistema de justicia para que en la medida en la que van llegando los detenidos exista los procesos para que puedan tener la sentencia, o la otra es que se estén deteniendo a personas que realmente luego se demuestre que nada tenían que ver con el proceso, que en cualquiera de los dos escenarios hay que tomar acciones para ser más eficientes. O sea, están bien hacer las acciones, pero también debemos ir analizándolas en el camino porque hay que ir mejorándolos, no quedarnos solo con estoy deteniendo a muchas personas, pero si esas personas lo sueltan más horas después. Exactamente, sigue manteniéndose esa sensación de impunidad. Y eso es lo que realmente nos tiene en zozobra a todos los ecuatorianos, el tema de esa sensación de impunidad. ¿De qué sirve? Porque ahí viene, en todo caso, y más bien como que se baja el ánimo. De ahí viene el tema de decir, bueno, ¿y para qué lucho? ¿Para qué lo denuncio? Si al final, en tanto tiempo ya está fuera. Y ahí viene el tema de decir, no, mejor pago la vacuna. Y ahí es donde empezamos a ingresar como normal algo que debería ser impensable. Entonces, ahí es donde es el llamado, donde hay que ponerle el dedo sobre la llaga. Y está bien el trabajo que está haciendo, en este caso, las Fuerzas Armadas. Ha sido un despliegue importante, el recurso humano que hay. Pero también necesitamos empezar a ser eficientes en ese trabajo, porque si no, vamos a tener un personal que ya tiene 3 meses. Imagínese tenerlas en el tiempo y con esta misma ineficiencia de capturo gente, pero se me va porque solo al 5% los regularizo, los sentencio, les genero cargos y al final terminan detenidos. O sea, cada vez que detengo, el 95% de las personas van a regresar otra vez a las calles. Entonces es como enfrentarse contra un muro o contra un círculo vicioso que termina siendo un desgaste. Entonces, para evitar que ese poderío, esa presencia que tienen las Fuerzas Armadas, que tienen los militares, que en este momento también tienen las fuerzas policiales, se pierda,
es importante también que los otros órganos de justicia empiecen a engranarse con la presidencia y dejemos menos show mediático y empecemos a trabajar más en acciones concretas. ¿Se puede erradicar la violencia? Es un proceso de mediano y largo plazo. No hay una fórmula mágica para el día de mañana salir. Es un trabajo en el cual debemos participar todos, pero debe ser un trabajo serio y en el que involucre recursos. Y en este momento, al menos dentro del presupuesto, no hay recursos. No hay recursos. Sin recursos, imposible implementar. Exactamente, sin los recursos, porque la voluntad hay, pero yo creo que hay que priorizar. En vez de seguir pagando las cuotas puntualitas de los 248 millones de dólares, que fue la última que pagamos, de la deuda externa, yo también le decía en mi intervención en la Asamblea cuando tratábamos la proforma presupuestaria, presidente, nos ha pedido que los ecuatorianos nos pongamos la camiseta.